Saludos cordiales, bienvenidos a una nueva emisión de Explica. El día de hoy, junto a mi persona, Andrea Benavides y 3 invitados muy especiales, abordaremos un tema muy importante para todo el mundo, la crisis hipertensiva. Empecemos. Una crisis hipertensiva es una complicación aguda y realmente mortal de la hipertensión arterial. Se caracteriza por un ascenso muy significativo y rápido de la presión arterial y a su vez esta puede desencadenar complicaciones muy graves a órganos vitales. En Ecuador, al igual que en todas las partes del mundo, este es un problema muy significativo por sus grandes atributos a la tasa de morbi-mortalidad a nivel mundial. Entre sus síntomas podemos encontrar a la cefalea intensa, a la visión borrosa, náusea, vómito e incluso problemas para respirar. Es por ello que para abordar cómo se puede tratar, cómo se puede diagnosticar y lo más importante, cómo se puede prevenir, tenemos la presencia de 3 invitados especiales. La primera, la doctora Bianca Escobar, quien es médico intensivista de la Universidad de la UNAM. También nos acompaña la doctora Emily Jacome, cardióloga de la Universidad de Harvard. Y finalmente el doctor Eric Tite, quien es médico internista de la Universidad Central del Ecuador. Acompáñenme, vamos a aprender sobre la crisis hipertensiva. La primera pregunta es para nuestro médico especialista Bianca Escobar. Doctora, ¿nos puede explicar usted cómo es que se desarrolla esta enfermedad en nuestro cuerpo? Bueno, Andrea, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, dando respuesta a tu pregunta, vamos a hablar acerca de 3 mecanismos fisiopatológicos muy importantes. El primero de ellos va a ser la existencia de un cambio sobre la pared vascular en relación con una hipertensión arterial previa. Como segundo punto, vamos a hablar acerca del funcionamiento en los mecanismos de autorregulación cerebral y renal. Y finalmente de la natriuresis por presión. Por un lado vamos a hablar acerca de los pacientes que tienen una hipertensión arterial de larga data y mal controlado, en donde el estrés mecánico que existe sobre la pared vascular va a causar una hipertrofia en la capa muscular y esto va a conllevar a una disminución del calibre del vaso sanguíneo, lo que va a predisponer a eventos isquémicos cuando exista una disminución de la presión arterial, cuando exista una reducción brusca. Y bueno, por otro lado, con respecto a la vasculatura renal y cerebral, va a presentar mecanismos de autorregulación de estos órganos. En los casos en los que la presión arterial sistémica sea alta o baja, va a darse una vasodilatación o una vasoconstricción respectivamente. Esto con el fin que exista un mantenimiento de la presión de perfusión tisular. Y bueno, en los casos en los que existe la crisis hipertensiva, estos mecanismos de autorregulación no se van a presentar, por lo que cuando exista una disminución de la presión arterial, una reducción brusca, lo que va a ocurrir es que va a llegar al centro o va a llegar al órgano diana y esto va a provocar una isquemia tisular. Y bueno, por último, hablemos acerca de la hipertensión grave, que esto se va a dar o va a provocar la natriuresis por presión y lo que conlleva es una vasodilatación intensa ocasionada por los fármacos antihipertensivos. Muchas gracias, doctora Escobar, por su intervención. Como podemos ver, este es un gran problema para la humanidad. Doctor Tite, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, Andrea, muchas gracias por la invitación primeramente.
¿Y cómo nos enfocamos en el diagnóstico de una crisis hipertensiva? Pues empecemos. Lo principal que vamos a hacer es, cuando ya se nos presenta una elevación aguda de la presión arterial, lo que tenemos es simplemente dos objetivos fundamentales que tenemos que intentar conocer. El primero es confirmar la elevación aguda de la presión arterial en este paciente. Y segundo es descartar o confirmar alguna lesión en los órganos diana que tenga el paciente. Y entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una anamnesis correcta, una buena exploración física y vamos a acompañar todo esto con resultados de laboratorio en exploraciones complementarias. Luego de esto, lo que principalmente vamos a lograr en la anamnesis es interrogarle al paciente. ¿Principalmente en qué? Vamos a buscar fármacos que el paciente esté tomando por alguna otra dolencia, por algún otro malestar. Y lo que vamos a hacer es buscar si es que en esos medicamentos encontramos la causa. Bien, ¿y cuáles son estos medicamentos? Por lo general son los vasoconstrictores, anticonceptivos orales, corticoides, AINES y entre otros. Muy bien, si es que el paciente ya era hipertenso desde antes que llegue y no le descubrimos la enfermedad en ese momento, lo que se debe hacer es preguntar cuál es el esquema de tratamiento que ya venga siguiendo con esta. Sobre todo, si el paciente es ya hipertenso conocido, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es preguntar sobre el esquema de tratamiento que haya tenido este paciente. Muy bien. Y después de esto, ¿qué vamos a hacer? En la exploración física, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? El objetivo principal es confirmar si es que de verdad se le subió la presión al paciente. Confirmar la subida de presión de la presión arterial. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer principalmente detectar todos los signos que orienten hacia esta subida de presión, o si es que sobre todo tuvo alguna lesión en algún órgano diana. Y entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que medir la presión muchas veces. Vamos a poner en práctica todo lo que ya hemos venido aprendiendo prácticamente. Entonces vamos a medirle la presión arterial tanto en miembros superiores y en miembros inferiores. Y vamos a hacer esto repetidas veces en periodos de reposo sobre todo. Muy bien, y finalmente dentro de la exploración... algo que me olvidaba, dentro de la exploración física, lo que tenemos que... algo que podemos ver quizás con todo esto es el examen, la exploración del fondo de ojo. ¿Por qué? Porque en una crisis hipertensiva puede existir una retinopatía. Una retinopatía por la misma hipertensión, una retinopatía hipertensiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de realizar esta correcta exploración en búsqueda, además de comprometimiento neurológico, también derivado por la misma hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Principalmente es seguir buscando estos signos que nos permitan o confirmar que tiene estas lesiones a nivel neurológico, o descartarlas completamente. Hasta este punto del programa ya conocemos que la crisis hipertensiva se desencadena por una hipertensión arterial mal controlada. Por ello es de vital importancia conocer las medidas para poder controlarla. Ahora continuamos con las preguntas para la doctora Emily Jaco. Doctora, ¿nos podría decir usted cuáles son los medicamentos de primera línea para tratar la crisis hipertensiva? En cuanto al manejo farmacológico de una crisis hipertensiva, se podría dar lo que son, por ejemplo, los vasodilatadores, en el cual nosotros encontramos el nitroglicerina. La dosis es en infusión intravenosa de 5 a 200 microgramos por minuto, con incremento de 5 microgramos por minuto cada 5 minutos hasta alcanzar su objetivo. Puede presentar lo que son diferentes efectos adversos, como la cefalea o la taquicardia refleja. Este medicamento se da en una emergencia hipertensiva con síndrome coronario agudo o un edema agudo de pulmón. Otro fármaco también es el nitroprusiato sódico. La dosis indica una infusión intravenosa de 0.3 a 10 microgramos por kilogramo por minuto, con incrementos de 0.5 microgramos por kilogramo por minuto cada 5 minutos. También tiene efectos adversos como la intoxicación por cianatos. Hay que tener en cuenta las contraindicaciones.
Precaución, por ejemplo, en una insuficiencia hepática o en una insuficiencia renal. Precaución por cuadros de disminución del nivel de la conciencia y también en una coartación de la aorta. Este fármaco se da lo que es en un edema agudo de pulmón o una disección de la aorta. Otro fármaco puede ser los beta bloqueantes. Estos, por ejemplo, el labetalol. La dosis indica bolos intravenosos de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramos, seguido de una perfusión de 2 a 4 miligramos por minuto hasta alcanzar su objetivo. También tiene efectos adversos como un broncoespasmo o bradicardia. Las contraindicaciones, por ejemplo, en bloqueo atrioventricular de segundo o tercer grado, bradicardia, asma bronquial o una insuficiencia cardíaca. El esmolol tiene una dosis de bolos intravenosos de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo seguido de perfusión de 500 a 300 microgramos por kilogramo por minuto. También tiene sus efectos adversos que puede dar una bradicardia. Y las contraindicaciones, lo mismo. Hay que tener cuidado cuando un paciente tenga un bloqueo atrioventricular de segundo o tercer grado, bradicardia, insuficiencia cardíaca o un asma bronquial. El labetalol se da en una encefalopatía hipertensiva o en un ictus hemorrágico o isquémico. Y el esmolol se da en una crisis hipertensiva por disección aórtica o hipertensión perioperatoria. Otros fármacos como los calcio antagonistas, encontramos el nicardipino. El nicardipino, la dosis indica perfusión de 5 a 15 miligramos por hora, comenzando con 5 miligramos por hora e incrementando cada 15 a 30 minutos con 2.5 miligramos hasta alcanzar su objetivo. Sus efectos adversos que puede dar una cefalea o una taquicardia refleja. La contraindicación es la insuficiencia hepática. También el clevidipino es otro fármaco, con una dosis de perfusión de 2 miligramos por hora, con incrementos cada 2 minutos de 2 miligramos por hora. Puede también dar lo que es al paciente efectos adversos como la cefalea o la taquicardia refleja. La contraindicación es en bloqueo atrioventricular de segundo o tercer grado, en bradicardia, insuficiencia hepática y también en asma bronquial. El nicardipino se puede usar en encefalopatía hipertensiva o en un ictus hemorrágico o isquémico. La crisis hipertensiva es algo que ningún ser humano desea que otro lo padezca. Doctor Tito, ¿cómo podemos llegar a prevenir una crisis hipertensiva? Bueno, Andrea, esa es una buena pregunta. ¿Qué hacemos después de que un paciente ya haya tenido esta crisis? ¿O cómo prevenimos otra posible crisis en este paciente? Pues lo hacemos, bueno, tenemos que empezar prácticamente porque el paciente se eduque y en su casa, donde que él resida, tiene que seguirse tomando la presión arterial. Tiene que hacerse continuamente y siguiendo los parámetros que se le recomienda para la toma de presión arterial. Que descanse 5 minutos, que no hable durante la maniobra y todo eso. Sobre todo tratando de mantener una buena técnica de toma de presión para que no existan sesgos con ese paciente. Luego lo que tenemos que hacer es controlar exhaustivamente las otras enfermedades que tenga este paciente o las otras comorbilidades. Por lo general siempre la hipertensión viene acompañada de diabetes mellitus o viceversa, ¿no? Diabetes mellitus e incluso hipertiroidismo. Bien, y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es que el paciente informe o intentar indagar sobre estas demás enfermedades que puede presentar, ¿no? Tiene que informar y los medicamentos, sobre todo que consuma para estas enfermedades, son la clave, porque puede que tengan los efectos adversos que no esperemos que tenga básicamente, pero puede subir la presión de nuevo. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con estos pacientes que tengan este tipo de comorbilidades. Muy bien, entonces, como ya mencioné, lo importante es dejar en claro también cuáles son los medicamentos que consume esta persona. Y entonces se le debe informar al médico y evitar de que todo esto termine en un problema mucho más grande.
Entonces, después de eso, después de cumplir con estas indicaciones, de allí el paciente lo que tiene que seguir haciendo es evitar sobre todo el consumo excesivo de sodio y sobre todo de sal, ¿no? Que es lo que ya habíamos mencionado, que es un factor que provoca la hipertensión. Y entonces, ¿qué más tiene que seguir haciendo? Tiene que seguir con su esquema farmacológico y también con la dieta y con el ejercicio. Todo esto, y si no ha tenido de antes, ya se le tiene que mandar todo este esquema para que vaya mejorando en este sentido. Y entonces, ¿qué más? Se tiene que disminuir completamente, o se tiene que quitar el hábito pernicioso tanto del tabaco como del alcohol. Así que mucho ojo con esto. Y ya para terminar, yo sé que en este mundo pues ya es un poco complicado mantener un nivel de vida relajado, digámoslo así, pero tratar de reducir en la medida de lo posible las exposiciones al estrés y todos los niveles que puede tener eso en nuestra vida. Con esto es lo que respondería a tu pregunta, André. Agradecemos a todos nuestros seguidores por acompañarnos en este tiempo. Ahora ya tenemos conocimiento sobre cómo ocurre una crisis hipertensiva, cómo se puede diagnosticar, cuál es su tratamiento y cómo lo podemos prevenir. Recordemos que la crisis hipertensiva es una complicación de la hipertensión arterial. Por ello es muy importante tener una hipertensión arterial bien controlada. Queremos agradecer de una manera muy especial a todos los expertos que nos han acompañado hoy y nos han compartido sus grandes conocimientos. Les esperamos en una nueva emisión de Explain.